enciende el ordenador y logro localizar mi conferencia, os voy a decir una cosa muy breve, que siempre la digo, pero por favor, la seguimos utilizando todos mal. No habléis de peso molecular del ácido hialurónico, que no lo tiene. ¿Cuánto pesa una salchicha? Depende del tamaño de la salchicha y de cómo sea grande la resta de salchichas. Tenemos que acostumbrarnos todos a hablar del tamaño del peso molecular, del tamaño del ácido hialurónico, ¿vale? El ácido hialurónico son dos azúcares, uno detrás de otro, y ya está. Si hay muchos azúcares pesa mucho, y si hay pocos azúcares, pues pesa poco. El problema es que nos estamos olvidando de muchas cosas y que voy a tratar de deciros rápido. Doy por hecho, obviamente, que todos sabemos leer y escribir. Mañana le mandaré a Mónica un file que tiene absolutamente todos los papers en los que voy a basar la exposición. Son 22 papers todos de Nature Review Rheumatology. Son algunos de esta misma semana. Y entonces, pues, lo que quiero es meteros un poco en el cuerpo la inquietud para que los leáis, más que decir y dogmatizar cosas que seguramente mañana serán falsas. Hoy son verdades absolutas, pero seguramente mañana serán falsas. La primera premisa que quiero establecer, creo que para que empezar, o que pueda contaros 3 o 4 cosas de terapias biológicas, en el sentido más lato del término, lo primero que os pediría a todos y que me pediría a mí mismo es que le dediquemos unos 20 minutos, tampoco hace falta mucho más, a leernos de nuevo la estructura del cartílago articular. Y que no hagamos dogmas de nada. Si el que pretende utilizar en el mismo paradigma tratar un cartílago articular de una articulación de la rodilla o un cartílago articular de una articulación temporomandibular, por decir algo, ha fallado desde el primer momento, porque son dos cartílagos que embriológicamente, molecularmente y todos los entes que le queráis poner detrás son diferentes. Por lo tanto, conocer lo primero la biología exacta del tejido o de la sinovial con la que vamos a jugar. Y, en segundo lugar, conocer la fisiopatología. Pero miren, si nos fijamos un poco en ese cuadro que está representado en esta parte de la derecha, controlar todos esos factores a nivel molecular es prácticamente imposible. Entonces, como vamos a jugar a las cocinitas, vamos a jugar a controlar los más importantes posibles y el resto que se regulen entre ellos. Pero ya para aquello de fomentaros el debate después, en una pared, ¿qué es más importante? ¿Las vigas, los ladrillos o el cemento? Estoy hasta la coronilla de oír hablar, siempre hablamos todo de colágenos, hablamos de condrocitos muchísimas veces y con razón porque son los orquestantes de todo. Hablamos de proteoglicanos. ¿Y qué pasa con las moléculas pequeñitas que hay en un cartílago articular que una mutación en una integrina es suficiente para que se desmorone toda una estructura de un cartílago y nadie le ha prestado nunca atención? Cuidado con la etiopatogenia, de verdad. Cuidado con todos los factores que pueden estar regulando, todos los factores que controlan una estructura de este calibre. En segundo lugar, os voy a poner ante un dilema. ¿La artrosis hay que tratarla como una patología local o como la manifestación local de una enfermedad sistémica? Explíquenme, si no, ustedes por qué funciona la metformina en tratamientos tan difusos como un Parkinson, un Alzheimer, una osteoartritis, algunas patologías degenerativas del colágeno y, por supuesto, en la diabetes tipo 2. Lo que subyacen todos ellos es que son enfermedades inflamatorias. Entonces, insisto, ¿es una enfermedad sistémica con una manifestación local o una enfermedad local que hay que tratar como tal? Obviamente, no quedan más recursos muchas veces que actuar directamente como una enfermedad local y que luego, como comentábamos ayer, que los internistas se encarguen de los efectos secundarios. Y este es el artículo que os recomendaba, ¿no? Y que voy a seguir recomendando siempre. Este artículo es de este mes, ¿no? Este artículo es de este mes y merece la pena porque, fijaros, que es directamente se ha colado, perdonadme. Es todos los mecanismos de tratamiento, todas las opciones intraarticulares de tratamiento actual de la osteoartritis. Hay algunas cosas que voy a hablar. He intentado coger los epígrafes mayores y dejar 2 pinceladas nada más. Insisto que los datos específicos y no específicos os los voy a pasar después. Y he subrayado en este esquema, que luego voy a matizar punto por punto, lo siguiente.
algo tan patético, y vuelvo a insistir y subrayo, y no me arrepiento de verlo, los que me conocen sabéis que no me corto nunca para decir lo que pienso, seguir diciendo, o han tenido los santos bemoles, por no decir otra palabra, de decir que el ácido hialurónico es un aparato. Miren ustedes, ¿no? El ácido hialurónico es posiblemente la molécula más importante en cantidad que tenemos en el cuerpo. En cantidad. ¿Vosotros creéis que solo está para inflar el líquido sinovial o para inflar el humor acuoso o para inflar cualquier otro líquido biológico? El ácido hialurónico tiene receptores celulares. Hay receptores para el ácido hialurónico prácticamente en todas las células. Insistimos permanentemente en el efecto mecánico, en tratar de que una molécula que se infla como las bolitas de los dodotis de un niño capte agua, se infle, se distienda y ejerza el efecto, por lo menos, analgésico que tiene que ejercer. Pero si existen receptores en todos los sitios del organismo para él, será porque tiene que ver algo más, ¿no? Y la importancia que se está diciendo siempre, y hablamos siempre del tamaño de la molécula. Miren, en una articulación que esté mala, a nivel de los sinoviocitos, los condrocitos quedan muy profundos y muy difícilmente accesibles. Hay dos tipos de receptores a los cuales se pega el ácido hialurónico. Unos que son buenos y otros que son malos. Hay uno de tres, al menos, de la familia de los CDs que son buenos, pero esos solo ligan trozos muy grandes de hialuronano. Hay otros que son pequeñitos, que son los toll-like, los promotores por antonomasia de la inflamación. Si en una articulación que ya está tocada se le mete un hialuronano y vuelvo a desmontar o quiero desmontar ese concepto de aparato, se fastidia definitivamente la articulación. Es importantísimo, por lo tanto, dónde y cuándo pensar en la suministración de ese hialuronano. Existen muchos tipos de terapias biológicas. Voy a dar 4 pinceladas. Hay terapias biológicas basadas directamente en células. Yo, con estas historias, no vengo de anteayer. La primera estancia que yo hice en el extranjero, directamente implicada en medicina regenerativa, fue en Genzyme, en Boston, en 1994. Ya ha llovido un poco. Algunos de vosotros seguramente estabais todavía, los padres eran casi novios, ni siquiera habíais nacido. Bueno, pues yo ya me dedicaba a estas cosas. Las terapias celulares hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo sigo respetándolas muchísimo. Las células son muy buenas hasta que dejan de serlo. Yo soy catedrático de embriología y entre un tumor y un niño de 3,80 en el momento del nacimiento hay una disregulación absoluta y una regulación absoluta. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con los tipos de células y sobre todo dónde se meten esas células. ¿Cuál es el nicho en el que van a terminar esas células? Comprenderéis que si el cartílago articular se genera en las diartrosis, meter cartílago articular para reconstruir una oreja sería una estupidez, ¿no? Pues cuidado con los nichos y exagerándolo la caricatura, pero esa es la realidad. Actualmente tenemos técnicas más que suficientes y más que buenas para diferenciar muchísimos tipos celulares fácilmente accesibles que los podemos diferenciar directamente hacia el tipo que nos toca. Hay una moda actual de diferenciarlos in situ ya directamente, es decir, tienes malo un trozo de hueso, te meto lo que va a ser huesecitos, ni les doy nombre siquiera, y hago que se conviertan en huesecitos allí. Cuidado con los huesecitos metidos a destiempo. Cultivarlos fuera, ex vitro, y después implantarlos, una vez que se conozcan todas las condiciones buenas que puede tener. Y son ni más ni menos que posibles terapias. Hay terapias biológicas no celulares y cada vez las estáis viendo más. Desde una psoriasis hasta una artrosis, hasta yo creo dentro de poco la calvicie, se va a tratar con anti-TNFs. Ha salido una teoría, no creéis que lo digo por que se me olvidó tomar las pastillas del riego esta mañana, que va, me las tomé, pero que dicen que incluso el proceso de calvicie es un proceso inflamatorio. Pues a lo mejor es verdad, y llevo inflamado unos cuantos años y no me había dado cuenta. Entonces, hay muchísimas moléculas, muchísimas moléculas que tienen una función fundamentalmente antiinflamatoria, que no son células, son producidas por células, que se pueden utilizar y que son estrategias biológicas, algunas de ellas incluso comercializadas, en el tratamiento de este tipo de patologías. Dentro de esta categoría de terapias biológicas con células autólogas, se incluye, como ya han comentado previamente,
los derivados con actividad biológica del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, per se, no es ni más ni menos que pequeños almacenes de granulitos que los desgranulas con cloruro cálcico y liberan unos cuantos factores. Pero cuidado, que cuando se desgranula y se hacen bien las cosas, resulta que no solo se producen o no solo se liberan factores de crecimiento, también se producen moléculas pequeñas bioactivas que pueden complicar todo, se producen unas cuantas metaloproteasas que pueden dar al traste con todo, se producen interleuquinas y citocinas. Es decir, los cócteles son individualizados, por eso posiblemente lo que hay que hacer son terapias totalmente individualizadas, utilizando alguna estrategia en la cual se utilicen células que liberen lo que lleva la información de ese paciente. Y no perdáis de vista, recordad, repasad los conceptos de la lección 4 de hematología, que las plaquetas no son células, son restos de células, no son gobernables. ¿Se desgranulan o no? Pero no son gobernables. Pensad lo que queráis al respecto de ellos. Me limito a pasar información. Otra opción actual ya son las terapias génicas. Las terapias génicas empiezan a tener bastante éxito. Hace como un mes y medio se ha aprobado la primera terapia génica, por fin, que parece que está funcionando en las leucemias, las CRAFs, y que en realidad está jugando a señales, a señalizar, oye, ¿tú cómo estás? La enfrentas al tumor, el tumor le dice a esa célula que sí puede llevar información, pues estoy así. Y si esa célula recoge la información de verdad, se la vuelves a meter al paciente y las propias células del paciente se encargan de machacar con menor o mayor éxito al tumor. Actualmente, desde hace 3 años, también las terapias basadas en microRNAs, que al fin y al cabo no son más que factores de transcripción que regulan la formación de algunas proteínas, funcionamos con proteínas, no con ácidos nucleicos, que nadie os engañe con el genoma, pues están empezando a dar resultados importantes. Obviamente es más información para todos que posibilidades terapéuticas inmediatas, porque de momento no hay absolutamente nada de ello ni basado en ello. De lo que sí me fío bastante más es de lo que han venido a solucionarnos en gran medida los ingenieros químicos, que es algunos productos que metemos directamente en el interior de una articulación y que, sin embargo, se degradan inmediatamente. Nos olvidamos que aquello no es inerte, Allí no hay solo algo que viscosuplementa y engorda aquello, no, hay cosas activas que se devoran unos a otros, es una auténtica selva también la cavidad de una diartrosis. Bueno, pues sí que hay unas cuantas partículas que a veces quedan flotando directamente o pueden quedar flotando en el líquido sinovial, en otras ocasiones se adhieren a la superficie del cartílago y de los sinoviocitos, y estas que son las que más me importan, las que son realmente más importantes, las que pueden penetrar en el interior del cartílago. El cartílago es bastante duro y bastante impenetrable, y sobre todo no olvidéis que no tiene vasos. Comer cosas que teóricamente llegan al cartílago, a ver por dónde. A ver por dónde. Y sabéis perfectamente, no voy a decir nada, porque luego todo se sabe, que se recetan. Cosas para comer. Yo receto con mucho más fundamento, ya que se trata de cartílago, una buena oreja de cerdo, con bastante perejil, a poder ser, y con bastante ajo. Pero son una promesa, realmente una auténtica promesa, porque vienen realmente muy bien. Fijaros, por ejemplo, que un factor de crecimiento en plasma, el más resistente que pueda haber, pues tiene una vida media que no llega a 3 minutos. En otros líquidos, ojo, he dicho en plasma, y subrayo lo del plasma, en otros líquidos sí, pueden estar tranquilamente durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, y eso es más que suficiente a nivel biológico para poder producir unos cuantos efectos. Entre estas estructuras, y rompiendo una vez más una lanza a favor de él, hay moléculas de agrecanos y de proteoglicanos y de hialuronanos que son capaces de vehicular algunas moléculas cargadas con compuestos activos hacia el interior de los tejidos. Y finalmente, 2 cosas que os van seguramente a sorprender un poco más. De la dieta no voy a hablar más, se ha hablado más que de sobra, pero el mecanismo, la intención que yo le voy a dar en este momento a la dieta no es la que nos han ilustrado de una manera maravillosa y que he aprendido muchísimo hace un rato, sino de la relación que tiene la propia dieta con la microbiota. Están apareciendo artículos importantísimos en los cuales se pone directamente el factor dieta, fundamentalmente todos los polifenoles, algunos derivados de los cítricos,
de una forma importantísima, derivados de los cítricos, que regulan la microbiota, y la microbiota a su vez es la que produce, entre comillas, o interrelaciona incluso con las propias diatosis. Estos dos papers me gustaría de verdad que los leyerais, porque merece realmente la pena, sobre todo los que lo ponen en relación pues, con sales biliares y, consecuentemente, con todo el metabolismo de los lípidos. Y por último, otra cosa que quiero que recordéis, la cronobiología. Yo hace un mes y medio estaba en Madrid presentando a un eminentísimo profesor español que trabaja en La Joya, a Juan Carlos Izpisúa Belmonte. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando Juan Carlos Izpisúa, en su última parte de la intervención, empezó a hablar de cronobiología? Digo, este tío volvió a beber, este sí que ha bebido. ¿Y qué va? Resulta que nos convenció a todos de que efectivamente el ritmo biológico que tenemos a través del núcleo supraquiasmático es capaz de regular toda la actividad del sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, y consecuentemente regular prácticamente la producción de unas cuantas moléculas liberadas por hipotálamo, que actuando a nivel sistémico en un eje entero hipotalámico, en última instancia nivelan los niveles séricos de moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias y que consecuentemente tienen una repercusión enorme sobre la evolución de las patologías apoptósicas. Si he entendido bien lo que nos han dicho hasta ahora, creo que mi abuela, Agustina, una señora de León, campesina, tenía toda la razón del mundo. Hay que comer bien, hay que hacer ejercicio moderado sin pasarse y hay que dormir bastante. Vamos, lo que toda la vida de Dios fue una buena vida, seguramente sea también buena para el tratamiento de la osteoartritis. Eso que veis ahí delante es la Sierra del Aramo, que se ve desde mi casa, un día que hacía un frío que pelaba, y lo que está ahí abajo es mi dirección de correo electrónico, que cualquiera de vosotros, si la apuntáis, si me escribís, oye, te escuché ayer en Barcelona, mándame la bibliografía que queráis, mañana la tendréis en vuestro correo. Muchísimas gracias.